En este video lo que vamos a ver es una parte que de alguna forma fue mencionada en uno anterior, donde se hablaba del estudio analítico y la representación gráfica de esta función que aparece acá arriba. En ese caso habíamos estudiado todos los pasos previos al bosquejo gráfico, pero habíamos visto que se complicaba mucho la derivada segunda de esa función. Entonces lo habíamos dejado para hacer en un video aparte, y esta sería la continuación, es decir, la parte que faltó en aquel video. Entonces vamos a estudiar la derivada segunda y vamos a analizarla. La derivada primera, ¿sí?, que fue hecha en el video anterior, tenía esta expresión, ¿sí? F' de x era este cociente de estas dos expresiones aquí. Cuando vamos a realizar la derivada segunda, tenemos que derivar esta expresión, y entonces, si partimos de esa derivada primera, vamos a ver que, por ser una división, la fórmula de la derivada correspondiente es esta, ¿sí? U' por v menos u por v' sobre v al cuadrado, donde u va a ser el numerador y v el denominador. Entonces, vamos a aclarar bien qué es cada punto para sustituir y operar correctamente. U le llamamos entonces a este polinomio, es lo que está escrito acá. V va a ser esta potencia, ¿sí?, porque la derivada primera quedó con una potencia en el denominador. Y entonces vamos a hacer las derivadas de numerador y de denominador para después utilizarlas cuando las necesitemos. ¿Sí? La derivada de este polinomio va a ser menos 2x más 8, eso va a ser u', ¿sí? Recuerden que el exponente pasa multiplicando, baja a un grado, de ahí es que tenemos menos 1 por 2, menos 2. Y en este caso, el término lineal que tiene la x, simplemente pierde la x, o sea que nos queda un 8, y la constante queda con derivada 0, por lo tanto no hay ningún otro término. Ahora, cuando vamos a derivar la parte del denominador, que es una potencia, tenemos que aplicar la derivada de la potencia. El exponente pasaría multiplicando por delante de la base. La potencia esa bajaría un grado. Si acá está al cuadrado, quedaría elevado a la 1. Y se multiplica por la derivada de esta base, que es 2x más 1, que es lo que está acá. Entonces, todo esto viene a ser v'. Una vez que tenemos ambas derivadas, la del numerador y del denominador, vamos a sustituir estos 4 elementos aquí en la fórmula esta, para hallar la expresión de la derivada segunda. Entonces, va a ser u', que es esto, por v, que es esto, menos u, que es esto de acá, por v', que son estos tres últimos factores, ¿sí? Estos que están acá son los mismos que están acá. Y en el denominador tenemos v al cuadrado, o sea, esto que está al cuadrado, por lo tanto nos queda a la cuarta. Bien, en el numerador tenemos dos términos, uno que comienza acá y termina acá. Ese es un término. Y este es otro término. Ambos términos tienen un factor que se repite, que es x al cuadrado más x menos 2. Aparece acá dos veces porque está al cuadrado, una vez acá, y 4 veces en el denominador. Por lo tanto, se puede simplificar esta expresión eliminando una vez en cada lugar donde aparece. Es como que dividiésemos todo el numerador entre x al cuadrado más x menos 2 y el denominador también entre x al cuadrado más x menos 2. Entonces, de estos dos, en el paso siguiente, dejamos uno solo. Este que está acá desaparece en el paso siguiente. Y de los 4 que tenemos acá, solamente nos quedan 3. Por lo tanto, toda esta expresión simplemente se reduce a esto, donde hemos quitado los términos que estaban de más, los factores que estaban de más. Bien, ahora lo que queda por hacer es aplicar las propiedades distributivas en cada situación. Menos 2x por x al cuadrado, menos 2x al cubo. Menos 2x por x, menos 2x al cuadrado. Menos 2x por menos 2, 4x positivo. 8 por x al cuadrado, 8x al cuadrado. 8 por x, 8x. 8 por menos 2, menos 16. Y ahora, del 16 en adelante, esto es el resultado de la distributiva aquí. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Para no hacer demasiados pasos. Ya que aquí tenemos una suma y acá también, primero vamos a distribuir estas dos. Al resultado que nos dé, lo multiplicamos por 2 y encima le cambiamos el signo por causa de este menos.
Por ejemplo, el primer producto. Deberíamos hacer menos x al cuadrado por 2x. Esto nos da menos 2x al cubo. Como hay que hacer el doble por causa de este 2, nos quedaría menos 4x al cubo. Pero como debemos cambiarle el signo, nos termina quedando más 4x al cubo. Vamos al siguiente. Menos x al cuadrado por 1. Me queda menos x al cuadrado. El doble es menos 2x al cuadrado. Cuando cambiamos el signo, nos queda más 2x al cuadrado. Bien, ahora le llegó el turno a 8x. 8x por 2x son 16x al cuadrado. Por 2 son 32x al cuadrado. Si le cambiamos el signo, queda menos 32x al cuadrado. Ahora hacemos 8x por 1, queda 8x. Por 2 nos queda 16x. Cuando le cambiamos el signo por causa de este menos, nos queda menos 16x. Ahora, la última serie de productos. 2 por 2x son 4x. Por 2 son 8x. Como cambiamos el signo, menos 8x. Y el último sería 2 por 1, 2. Por este 2 de acá son 4. Como le cambiamos el signo, queda menos 4. Último paso sería reducir toda la expresión. Primero vamos a empezar con los de tercer grado, que son los de mayor grado aquí presentes. Tenemos 4x al cubo menos 2x al cubo. Nos queda 2x al cubo. Los términos de segundo grado tenemos este 2x al cuadrado que se cancela con este. Por lo tanto, solamente nos quedan el 8x al cuadrado que está acá y el menos 32x al cuadrado que está acá. Eso nos da menos 24x al cuadrado. En x tenemos 4x acá más 8x acá. Son 12x. Menos estos 16 nos quedan menos 4x. Y menos estos 8 nos queda menos 12x. Por último, los términos independientes tenemos un menos 16 y un menos 4, lo que suman menos 20. Por lo tanto, esta es entonces la expresión de la derivada segunda. Y tal como habíamos dicho en el video anterior, nos quedaba un polinomio de tercer grado. Y a este polinomio vamos a tener que estudiarlo para poder hallar raíces y estudiar el signo de esta derivada. Entonces, tenemos en limpio esta derivada. Veamos la existencia. La existencia es estudiar para qué valor tiene sentido esta función, esta derivada. Y bueno, tenemos un polinomio en el denominador, tenemos que hallar las raíces, ¿sí? Las hacemos con la fórmula de Bhaskara. Ya está calculado esto en el video anterior, ¿sí? Las raíces eran menos 2 y 1, eso no trae ningún tipo de problema. Son raíces triples porque este polinomio del denominador está elevado al cubo. Y para las raíces tenemos un polinomio de tercer grado, por lo tanto tenemos que resolverlo y hallar sus raíces. Ahora bien, ¿qué podemos hacer acá? Y bueno, cuando se trata de un polinomio de tercer grado, lo que uno hace es probar diferentes métodos hasta que se encuentre la raíz. Siempre se comienza buscando si hay algún tipo de raíz evidente, ¿sí? Que son menos 1, 0 y 1. Entonces vamos a empezar por ese punto. Primera cosa, este polinomio tiene término independiente, que es menos 20. Por lo tanto, descartamos que tenga raíz 0. O sea que la primera de las raíces evidentes, que eran 1, 0 y menos 1, la raíz 0 se descarta. Aquí no está presente. Entonces vamos a ver si tiene raíz 1, por ejemplo. Para ver si tiene raíz 1, un polinomio, lo que se hace era sumar los coeficientes. Es decir, hacer 2, menos 24, menos 12, menos 20. Si esta suma me da 0, entonces tenemos raíz 1. Si hacemos ese planteo de sumar los coeficientes, nos da menos 54. Por lo tanto, descartado que tenga raíz 1. Tampoco tiene. Entonces, de las raíces evidentes, nos queda probar solamente con menos 1. Veamos entonces si tiene o no raíz menos 1. Para esto lo que había que hacer era la suma de los coeficientes de los términos de grado par, hallar también la suma de los coeficientes de los términos de grado impar y compararlos. Vamos a trabajar primero con los términos de grado par, es decir, de grado 2 y de grado 0. No se olviden que el término independiente, esto es como que dijera 20x a la 0, y el 0 se considera un número par. Por lo tanto, los términos de grado par son este menos 24x al cuadrado y menos 20. Sus coeficientes son el menos 24 y el menos 20. Si sumamos estos dos números, nos da menos 44. Hagamos ahora lo mismo, pero con los coeficientes de los términos de grado impar.
Grado impar es grado 3 y grado 1. Acá es x a la 1. Los coeficientes de estos dos términos son 2 y menos 12. Si sumamos esos números nos queda menos 10. Entonces, las sumas nos quedaron diferentes. Si hubieran dado el mismo número, hubiéramos tenido raíz menos 1. Pero como nos dio números diferentes, descartamos que tenga raíz menos 1. Por lo tanto, el procedimiento de buscar raíces evidentes aquí no dio fruto. No tenemos ninguna de las tres raíces, ni 0, ni 1, ni menos 1. Veamos qué más se puede hacer. Esto quedó completamente descartado. Veamos la siguiente opción. Y es lo siguiente. Hay un teorema que dice que si existen raíces enteras en un polinomio, esas deben ser divisores del término independiente. Entonces, si hay raíces, tenemos que probar con los divisores de menos 20. O sea, números que al dividir menos 20 entre ellos nos den un resultado exacto. Por ejemplo, más 2 y menos 2, más 4 y menos 4, 5 y menos 5, 10 y menos 10, 20 y menos 20. Entonces, estos son los posibles candidatos. Si hay alguna raíz entera, es una de estas. Esto es tedioso porque es un procedimiento largo, hay que probar con estas mismas, que son las candidatas, a ver si funcionan o no. ¿De qué manera la podemos probar de una manera práctica? Y bueno, el teorema de Descartes nos decía que si un polinomio admite una cierta raíz, entonces ese polinomio es divisible entre x menos la raíz. Por lo tanto, dividimos este polinomio entre x menos 2, entre x más 2, entre x menos 4, entre x más 4, entre x más 5, entre x menos 5, y así sucesivamente, usando el esquema de Ruffini. Entonces, si alguna de ellas es raíz, tiene que haber resto 0, verificando que el polinomio es divisible entre x menos estas raíces, confirmándonos que serían las raíces. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, con 2. ¿Sí? Tenemos los coeficientes del polinomio al que queremos hallarle las raíces, 2 menos 24, menos 12, menos 20. ¿Sí? Vamos a dividirlo entre x menos 2, o sea que vamos a probar con la raíz posible 2. Y bueno, nos queda 2, bajamos el primer coeficiente, ¿sí? 2 por 2, 4, menos 24 me da menos 20, por 2 da menos 40, menos 12 da menos 52, por 2 da menos 104, y si le sumamos menos 20 nos queda menos 124. No dio 0. Por lo tanto, esto significa que 2 no es raíz. Ahora habría que probar con menos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si probamos con la lista que teníamos anteriormente, con 2, con menos 2, con 4, con menos 4, con 5, con menos 5, con 10, con menos 10, con 20 y con menos 20, en ninguno de los casos nos verifica. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que vamos a descartar que tengamos raíces enteras. O sea que este método tampoco nos funciona. La otra que queda es ver si hay alguna raíz que sea una fracción, una raíz racional. En ese caso, hay una regla que en el caso de que hubiera, si es que la hay, una raíz racional, o sea, de la forma P sobre Q, o sea, una fracción, ¿sí? Tiene que cumplirse algo. Y es que P, o sea, el número de arriba, tiene que ser un divisor del término independiente. Y Q, o sea, el denominador, tiene que ser divisor del término de mayor grado, del coeficiente del término de mayor grado, o sea, de 2. Por lo tanto, P tiene que ser un divisor de menos 20 y Q tiene que ser un divisor de menos 2, de 2, que no hay muchas opciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las que tenemos? Solamente estos números. ¿Por qué? Y bueno, ¿cuáles son los divisores de menos 20? Eran más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5, más menos 10 y más menos 20. Ahora, ¿cuáles son los divisores de Q? Son 1 y 2, positivo y negativo, no hay otra. Entonces, si acá tomamos 1 y acá 2, nos queda en medio. Las dos opciones, positivo y negativo. Si acá tomo 2 y acá tomo 1, si tomo 2 también como divisor, 2 sobre 2 nos queda 1. Ya lo probamos y lo descartamos, no funcionó, por eso no está en esta lista. El divisor 4, por ejemplo, dividido 1 o dividido 2 me da entero, por lo tanto ya lo hemos descartado. Si pruebo con 5, 5 dividido 2 son 5 medios, acá está planteada la opción.
y 5 dividido 1, que sería el otro divisor de 2, tampoco funciona. En resumen, tenemos solamente estos números para probar. Lo hacemos usando el esquema de Ruffini y tampoco nos da. No tenemos raíces racionales en este caso. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que usar otro método. ¿Qué es lo que se hace? Y bueno, se recurre al bosquejo de la función original y basados en lo que se tenga ahí, por tanteo se halla la raíz. Vamos a ver cómo sería para este caso. Esta era la gráfica original. Y estamos estudiando la derivada segunda, que es la que tiene que ver con el estudio de la concavidad y los puntos de inflexión. En caso de haber una raíz en esta derivada, tiene que estar donde haya un punto de inflexión. En esta zona no, porque claramente la concavidad es negativa y no hay cambios. Acá también, en esta zona también, es simplemente negativa y no hay cambios. Pero ¿qué pasa acá? Donde se produce esta ondita. En el video anterior habíamos dicho que en esta zona tiene que haber un punto de inflexión. Es decir, si la concavidad acá es negativa y tiene que volverse positiva para que la gráfica no corte al eje de las X, ya que este era una asíntota, entonces en esta zona tiene que haber necesariamente un punto de inflexión, de manera de que la gráfica se vaya pegando en el eje X sin cortarlo. Por lo tanto, si hay un punto de inflexión en esta zona, significa que la derivada segunda debe anularse en esta zona. Eso quiere decir que tiene que haber una raíz en esta zona, ¿sí? A la derecha de 8,24. Eso es lo que sacamos de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, se construye una tabla. Vamos a razonarlo de a poquito. Primero, queremos hallar las raíces del polinomio del numerador. Son todos números pares los coeficientes. Una cosa que nos puede facilitar es simplificar estos coeficientes entre 2, porque las raíces del polinomio simplificado van a ser las mismas que de este polinomio. Entonces dividimos todo esto entre 2. Nos queda este polinomio que está acá, ¿sí? 2 dividido 2 nos da 1, 24 sobre 2 nos da menos 12, menos 12 dividido 2 nos da menos 6, y menos 20 dividido 2 nos da menos 10. Entonces vamos a trabajar con esta expresión, ¿sí? Vamos a buscar las raíces de esta expresión, porque esas raíces van a ser también raíces de esta otra expresión. Entonces, hacemos una tabla con valores de X y una tabla con los valores de la expresión esta. ¿Cómo armamos esa tabla? Sabemos que el número que queríamos hallar recién estaba, dijimos, a la derecha de 8. Entonces, vamos a probar con 8. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando la X vale 8, calculamos el valor numérico en esta función de acá. Nos da menos 314, ¿sí? Tenemos que hacer 8 al cubo, menos 12 por 8 al cuadrado, menos 6 por 8, menos 10. Todo eso nos da menos 314. Bien. Ahora probamos con un número que esté a la derecha de 8. Por ejemplo, 12. Cuando sustituimos acá y hacemos la cuenta, 12 al cubo menos 12 por 12 al cuadrado, menos 6 por 12 menos 10, eso nos da menos 82. ¿Qué significa? Que el resultado sigue siendo negativo, como lo era con 8. Por lo tanto, lo que estamos buscando va a estar a la derecha de 12. Probamos un poco más adelante, por ejemplo con 14. Con 14, esta función nos da 298. Nos dio positiva. ¿Qué significa? Que nos pasamos. Porque nosotros estamos buscando cuando esta cuenta de acá nos da 0. Nosotros queremos acercarnos a un valor que dé 0. ¿Sí? Porque el valor numérico si da 0 significa que X es la raíz de esta expresión, ese valor que la anula, y es lo que estamos buscando justamente, la raíz. Entonces, sabemos que está entre 12 y 14, porque en 12 es negativo y en 14 es positivo. Bien, probamos con 13. Nos quedó positivo, nos dio 81. Por lo tanto, ¿qué sabemos ahora? Que está entre 12 y 13. Entre 12 y 13, porque 12 es negativo y 13 es positivo. Probamos con 12,5. Nos dio negativo. Bien. Si en 12,5 es negativo, ¿qué significa? Que el número que estamos buscando no está entre 12 y 12,5. ¿Por qué? Porque en ambos es negativo. Y nosotros queremos que nos dé 0. Porque justamente es la raíz de la ecuación original. Entonces, tiene que estar entre 12,5 y 13. Porque 12,5 es negativo y en 13 es positivo.
Probamos con 12,7, por ejemplo. Nos dio positivo. ¿Qué significa? Que si es negativo en 12,5 y positivo en 12,7, está entre estos, entre 12,5 y 12,7. Entonces lo que vamos a hacer es probar con 12,6. Y nos da 9,66. Bien. Descartado que esté ahora entre 12,6 y 12,7 porque los dos son positivos. Va a estar entre 12,6 y 12,5 porque uno es negativo y el otro positivo. Probamos con 12,55. Nos da 1,33. Bien, ya sabemos que no está entre 12,55 ni 12,6. Está entre 12,55 y 12,5. Porque siempre tenemos que tener uno positivo y uno negativo para acercarnos al cero. Perfecto, entonces buscamos con 12,53. Nos dio negativo. ¿Qué significa? Que el resultado que estamos buscando está entre 12,55 y 12,53. Probamos con 12,54 y nos dio negativo. Si quisiéramos mayor precisión, sabemos que el número va a estar entre 12,54 y 12,55, porque uno es negativo y otro positivo. Pero es suficiente con esto, porque ya tenemos dos cifras decimales y es más que suficiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que acabamos de hallar la raíz de la expresión de aquí. ¿Sí? ¿Por qué digo la raíz siendo que es un polinomio de grado 3? Porque lo más seguro es que el resto de las raíces sean complejas conjugadas. ¿Por qué? Porque en el gráfico de la función original solamente había un punto de inflexión, lo que significa que la derivada segunda solo tenía una raíz real. Por lo tanto, las otras dos tienen que ser complejas conjugadas, entonces no las vamos a buscar. Entonces, la única raíz que tenemos en este polinomio es 12,54 y es la que vamos a utilizar para estudiar el signo de esta función. Entonces, ¿qué teníamos? Esta derivada segunda, la existencia de que fuera la x diferente de 2 y diferente de 1, de menos 2, perdón, y de 1. La raíz aproximadamente es 12,54, la acabamos de determinar recién, y ubicamos estos valores en el eje para estudiar los signos. Ordenados, ¿sí? Menos 2 es el más negativo, después le sigue 1 y 12,54. En estos puntos, como son condiciones de existencia, ponemos el símbolo de no existe, y en este, como era una raíz, si hay cambio de signo, ahora vamos a ver, nos quedaría un punto de inflexión. Pero veamos. Coeficiente de mayor grado positivo, tanto en el denominador como en el numerador. Arrancamos con signo positivo. Entonces, a la izquierda es negativo, positivo y negativo. Las concavidades acompañan el signo, ¿sí? Concavidad negativa, concavidad positiva, negativa y positiva. Este es un punto de inflexión porque era donde la derivada segunda se anulaba y había un cambio en la concavidad. Estos no son puntos de inflexión porque aquí la función no está definida, ¿sí? Es donde no existe. Ahora, como a este punto lo vamos a tener que ubicar en el gráfico, ¿sí? Tenemos que hallar la ordenada de este punto. ¿De qué forma? Vamos a sustituir 12,54 en la función original. Haciendo esta cuenta nos queda 0,05, muy pegado al eje de las x, lo que tiene sentido porque en la gráfica quedaba un máximo cerca de este punto que estaba en 0,06. De ahí que este punto tiene que estar por debajo de él. Y entonces con esto, acá se puede ver, el punto buscado estaba en esta zona y el máximo estaba acá. Y estaba en 0,06. Por lo tanto, que nos haya dado 0,05 es muy acertado, ¿sí? Y nos confirma que estaba bien lo que habíamos hecho anteriormente. Con esto entonces damos por finalizada esta parte, este complemento del video anterior del estudio completo de una función racional.